tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos los que nos acompañáis desde todas las partes del mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este ratito que vamos a compartir con el doctor David Rodríguez. Hoy vamos a hablar sobre nuevos avances en el tratamiento del dolor miofascial y desde luego es un placer tener a una eminencia y una referencia como es el doctor Rodríguez hoy con nosotros. Vamos a pretender dar una pequeña charla en la que vamos a abordar no solamente la evidencia científica, en la que David nos va a dar buena cuenta de ello, sino que también vamos a hablar de los enfoques más apropiados para realizar una buena punción seca. Así que nada más y nada menos. David, buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí Hola, hoy. nada, yo encantado. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y bueno, agradecer la presentación porque no creo que merezca tanto. Así que nada, dar las gracias a todas las personas que están ahora mismo conectadas porque lo que denota es un interés pues por querer dignificar la profesión y querer hacer las cosas cada vez un escaloncito mejor, que es un poco la idea de desarrollar estos procedimientos. Así que muchísimas gracias, Diego. Pues nada, sin duda, además nos acompaña gente de España, de México, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Colombia. Así que muchísimas gracias a todos ellos por dedicarnos este momentito de atención. Nada, vamos a comenzar y vamos a hablar, como os decía, de estos avances y novedades en el tratamiento del dolor miofascial y sobre todo ese abordaje desde la punción seca. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a ver en este webinar con el doctor Rodríguez? Bueno, vamos a descubrir, aunque ya muchos de vosotros conocéis esas técnicas de tipo invasiva, en concreto la punción seca, pero sobre todo cómo ayudar a nuestros pacientes a planificar bien esa recuperación a través de esa terapia invasiva, ¿no? Que a veces, bueno, no se utiliza del todo correcto. Es muy importante que entendamos que la punción seca no deja de ser una técnica que debe estar englobada en un marco terapéutico y, como decimos siempre, en un contexto biopsicosocial. Esta palabra que tanto nos gusta y que a veces tampoco tenemos en cuenta, creo que es base para que tanto los factores de activación como de perpetuación en nuestros pacientes sean contemplados y, por lo tanto, sean evitados, voy a decir. Indudablemente lo más importante de todo esto es que va a ir enmarcado en una rigurosa evidencia científica. Por eso está aquí el doctor Rodríguez, con más de 100 publicaciones, con publicaciones en libros, ha escrito libros, capítulos, en fin. No voy a seguir hablando sobre el doctor Rodríguez porque ahora ya nos va a contar él parte de esta evidencia científica. ¿Qué más vamos a ver? En definitiva, se trata de que dentro de ese arsenal terapéutico que tenemos los fisioterapeutas, obtengamos una herramienta de calidad a través de la punción seca y tengamos un juicio clínico potente para poder utilizarla cuando es preciso. ¿Vale? A veces el problema de la punción seca es que está sobreutilizada y mal razonada, ¿no? En ese sentido. Así que, nada más. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que hay un porcentaje elevadísimo de fisioterapeutas que carecen de un hilo conductor. Un hilo conductor que dé la base a un razonamiento clínico apropiado, un pensamiento crítico para la utilización de una serie de técnicas, entre ellas la punción seca. Y esto es importante, ¿no? Como se está diciendo, ese hilo conductor puede ser uno u otro, pero me va a dar la clave para que yo no me pierda nada en la anamnesis y la entrevista del paciente. Y es un poco lo que vamos a abordar tanto en este webinar como en el curso que tenemos programado. Como os decía, lo más importante en ese sentido es que la anamnesis y la entrevista esté bien dirigida, que utilicemos y nos apoyemos en cuestionarios validados, porque a través de estos cuestionarios vamos a tener preguntas potentes que son objetivables y son medibles y sobre todo son comparables en el proceso de recuperación del paciente. Y esto es importante para poder hacer ver al paciente su mejoría o no, en ese sentido, ¿no? En nuestro curso vamos a hablar también de test ortopédicos y sobre todo de test funcionales. No se nos olvide que somos fisioterapeutas y que, por lo tanto, nuestra principal función es devolver la funcionalidad al individuo y no tanto recuperar la estructura. Eso ya es, para eso están los médicos. Nosotros, nuestra función es, como os decía, devolver al sujeto a esa funcionalidad, tanto en sus actividades de la vida diaria como en el deporte. Y luego hablaremos también de estrategias de exploración y palpación, en concreto de los puntos gatillo.
¿Qué es lo más importante en un razonamiento clínico? Lo más importante es la rápida detección de banderas rojas para que ese paciente sea derivado de manera inmediata al médico y, por supuesto, de las banderas amarillas, aparte de las otras múltiples banderas que, como bien sabéis, existen. ¿Para qué? Para que sean contempladas en ese contexto biopsicosocial que hacíamos alusión al principio de la charla. Pongo esto porque de todos es sabido el dolor referido causado por los puntos gatillo-miofasciales y que aceptablemente a lo largo del tiempo, desde las publicaciones de Travel y Simon, pues han ido variando levemente, pero existen nuevas publicaciones con mapas algo diferentes, pero no se nos debe olvidar que una faceta articular puede provocar dolor referido, que un nervio puede provocar un dolor irradiado y por lo tanto debe ser valorado desde una perspectiva, bueno, pues neuropática o desde una perspectiva neural, igual que la faceta desde esa parte ortopédica, que incluso el dolor visceral también provoca dolor referido. Todo esto debe estar integrado en nuestro racionamiento clínico para que no veamos punto gatillo donde no los hay. Y esto es lo más importante y este es uno de los principales sesgos que tenemos con los puntos gatillo. Hablaremos en nuestros cursos de la buena valoración ortopédica y funcional, como estaba diciendo, que es la base de ese razonamiento y de esa exploración para ejecutar bien un diagnóstico y un plan terapéutico. Iremos de lo analítico y local a lo más global y funcional desde este marco biopsicosocial que comentábamos al principio, ¿vale? Lo importante y lo más relevante de todo esto es la integración de esos tratamientos. Como os decía, nuestra función como fisioterapeutas es devolver el movimiento y, por lo tanto, lo que va a hacer la punción seca es poner en alerta o en marcha esos fenómenos preparatorios para que el movimiento sea bueno, sea adecuado, ¿no? Desde esa liberación del tejido, en este caso el tejido miofascial. Tenemos que entender al individuo como un sistema funcional dinámico, que no se nos olvide, estamos diseñados por y para el movimiento, aunque muchos de nosotros no nos movamos, ¿vale? Lo más importante, como os decía, clínica más ciencia más creencia es lo que determina la eficacia de un buen tratamiento. Desde ahí, esa perspectiva global, con esos factores psicosociales, el descanso, la buena nutrición, con la derivación apropiada, con ese ejercicio físico bien planificado con estos preparadores que nos rodean y, por supuesto, con esos factores de prevención de riesgo que hemos debido contemplar a través de la anamnesis con banderas amarillas, rosas, azules, negras, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, siempre creemos en el principio de individualidad y no debemos caer en las recetas porque es donde fracasa el tratamiento en cuanto establecemos recetas y a todos les ponemos una etiqueta, siempre de manera individual y por eso vamos a hacer mucho hincapié en la necesidad de un buen racionamiento clínico. La importancia del enfoque va a ser crucial en este caso para poder establecer un buen diagnóstico y por lo tanto un buen tratamiento. Vale, lo que hablábamos, esa globalidad terapéutica funcional, que es la manera más elegante que hemos encontrado de llamar a lo que debería ser un buen tratamiento de fisioterapia. Bueno, y cuando volvemos al síndrome de dolor miofascial, todos conocéis que es el conjunto de signos y síntomas y me permito matizar aquí sensoriales, motores y autonómicos provocados por los puntos gatillo. Y esto es interesante porque si bien es cierto que el síntoma protagonista de un punto gatillo es el dolor, no debemos olvidarnos que hay síntomas sensoriales, motores y autonómicos que también son provocados por el punto gatillo y que deben ser contemplados. Entonces, David, ¿qué te parece a ti todo esto? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que has hecho una presentación espectacular y muy interesante para todos los compañeros que lo están viendo. Uno de los aspectos que también quiero destacar y que es importante es que estamos aquí ahora mismo pudiendo hablar de todos estos niveles de evidencia científica con un montón de publicaciones gracias a un montón de fisioterapeutas o de profesionales que en el pasado pues han bregado muchísimo para llegar hasta aquí. Sin ir más lejos, pues el propio David Simon o Janet Travel, que, bueno, aprovechando además que esta semana hemos tenido este perfil de la semana de la niña en la ciencia y la mujer en la ciencia, el papel tan fundamental que tiene Janet Travel en el aspecto de que llega, no sé si es conocido por todos, pero llegó a ser
pertenecer al staff médico de John F. Kennedy, con lo cual podemos imaginar la repercusión que tenía en ese momento a nivel social y científico. Entonces, pues vaya por delante ese perfil. Y luego, por otro aspecto, en el aspecto más científico, también destacar el excelente papel que hacen un montón de investigadores en todas las universidades del mundo. Nosotros aquí en España tenemos la suerte de que gozamos de un muy buen nivel sistema de investigadores. Los compañeros de la Rey Juan Carlos investigan muchísimo en este área, en la Universidad Europea se investiga muchísimo en este área, en la Universidad Complutense se investiga muchísimo en este área, en muchas universidades españolas y en muchas universidades madrileñas se investiga en este área y es una fuente de enriquecimiento que es a base del trabajo y del sacrificio de todos los compañeros en su día a día y en intentar mejorar la profesión. Centrándonos un poco el tiro ya en el aspecto más fundamental del síndrome del hormio facial, pues al final contamos con eso, que tenemos que ver que hay un componente que es álgico, ¿de acuerdo? Y esto me gusta destacarlo porque habitualmente los profesionales van a recibir a pacientes por dos motivos, la limitación funcional y el dolor. Son los dos principales motores de consulta día a día. Y por otro lado, ese perfil que es reversible, ¿de acuerdo? Hay unos signos y síntomas que vamos a ir hablando a lo largo del día y también es muy importante el que aparece en la clasificación internacional de enfermedades, por lo cual ya tiene una repercusión y tiene una solidez a nivel del componente más administrativo o un componente más vehicular que desde luego nos ayuda un poco a llegar a esto. ¿Qué cosas importantes o qué hay algo importante vamos a encontrar en la patología de punto de gatillo? Pues hay tres componentes que son muy importantes, ¿de acuerdo? En primer lugar, uno es el propio acortamiento de los sarcómeros. Por otro lado, hay un componente de una tensión muscular excesiva. Y luego, por otro lado, tenemos una anormalidad metabólica mitocondrial, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Y eso es un paper que yo creo que es conocido por muchos, ¿verdad, David? Pues es un paper de los más importantes que hay en puntos gatillo, porque el paper de JSO al final lo que fue el primero que nos puso un poco, ¿no? Con este estudio sobre la inflamación y el siguiente que vamos a observar de microdiálisis, al final lo que nos estaba definiendo un poco era el qué había en el punto gatillo, ¿no? Realmente, porque nos hemos tirado mucho tiempo, hemos estado durante mucho tiempo buscando y queriendo saber qué era eso que pasaba, que de repente a pacientes que no hablaban entre sí me marcaban el mismo dolor referido o tenían cuadros diferentes del dolor clásico y de repente encontrábamos que es eso, que con un mecanismo de presión directa evocaba una respuesta y era muy, muy similar en muchos pacientes o tenía un perfil muy, muy similar. Entonces, claro, pues esos estudios de SOT nos indican ya esos componentes ya a nivel de microdiálisis donde podemos ver diferentes compuestos. Pasa a la siguiente, por favor. Y encontrábamos estos perfiles que son muy, muy interesantes, ¿de acuerdo? Todo esto que vemos en la pantalla, al final son prácticamente generadores de dolor o generadores de disconfort en nuestros pacientes. De hecho, bueno, la sustancia P es un acelerador, más bien. Si estás en positivo te va más a positivo, si estás en negativo va a ser más a negativo. Pero el resto de los componentes me va a ayudar eso. Entonces, el encontrar todos estos segmentos en un área tan específica, porque al final también uno de los criterios que me gusta destacar en el aspecto más elevado del punto gatillo es que son áreas íntimamente específicas y con un patrón de reconocimiento muy similar. Entonces, tiene un perfil muy, muy interesante a nivel de investigación. ¿Qué encontrábamos además? Porque esto, claro, no todos tenemos al final una aguja hueca para hacer estudios de microdiálisis in vivo en nuestros pacientes y luego mandarlo. De hecho, un problema que ha tenido el estudio de SO es la baja replicabilidad porque no todo el mundo tiene 1 millón de euros o 2 millones de euros para hacer microdiálisis en vivo en punto gatillo, ¿no? Y sacar todo esto. A mí uno de los aspectos que me gusta destacar, y yo lo digo siempre, al menos me gusta hablar siempre desde la sinceridad. Mi grupo de investigación investiga prácticamente en lo que podemos, ¿de acuerdo? Entonces, a veces tenemos más las respuestas histológicas o las bases más científicas, pero luego también tenemos estos perfiles que son importantes, ¿no? Tener esos cambios mecanodetectables, ¿de acuerdo? Que al final son aspectos que me interesan. Esos cambios electrofisiológicos que
son cambios que me interesan. Además de esas alteraciones metabólicas locales, de la bradiquinina, de la sustancia P, de las interleuquinas, todo lo que queramos, también luego tengo una respuesta en el tejido más estructural, ¿no? Un poco lo que hablábamos que comentaba el profesor Miñambres sobre cómo va a afectar eso posteriormente a la funcionalidad, ¿de acuerdo? Que es un tema muy, muy interesante. Bueno, y de cara a eso que decías, ¿no? A esos puntos comunes, ¿no? Que encontrábamos en el diagnóstico entre los pacientes. Bueno, recientemente ha salido un estudio Delphi con César Fernández de las Peñas y ya no me joda la cabeza, donde, bueno, vamos a ver ahora cuáles son esos criterios diagnósticos a través de un panel de expertos en el que, bueno, a través de un consenso determinan cuáles son los puntos más importantes que debemos contemplar para detectar ese punto gatillo. Nuevamente, a través de esa palpación manual, sí que se ha descrito que existe una muy alta fiabilidad intraexaminador, por lo tanto, podemos decir, y David, corrígeme si me equivoco, que el diagnóstico prioritario de los puntos gatillos se hace a través de la palpación manual, ¿no? Quizá el coste-eficacia de la palpación manual es superior a otros métodos. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues en realidad es un poco esa idea. Al final lo que tenemos que observar es que las valoraciones clínicas son lo más interesante o los aspectos más interesantes. Un déficit, que un problema que hemos encontrado en nuestra sociedad actualmente es que hay gente que tiene algún problema de salud y de repente dice, mira, voy a ir al fisioterapeuta o voy a ir al podólogo o voy a ir al médico o voy a ir para que me mande una resonancia. Eso es un clásico que nos encontramos ahora y es un error. Eso nos aleja en realidad de todo el principio del razonamiento científico y del razonamiento clínico. Lo primero que tengo que hacer cuando veo a un paciente es, aunque a veces esto, como lo vemos en los primeros cursos de carrera, se nos queda un poco luego en el tintero y creemos que es algo muy elemental, pero con buenos ladrillos se construyen buenas casas. Entonces, al final, el hacer una buena inspección de mi paciente, una buena palpación de mi paciente, una buena movilización de mi paciente, posteriormente una buena valoración de ciertos test ortopédicos o de ciertas pruebas funcionales. Y entonces ya con eso ya voy a saber exactamente qué prueba debo de mandar en caso de que necesite algún tipo de prueba. Entonces, la valoración clínica no es que sea fundamental, es que sin valoración clínica no existe nada. Entonces, es un criterio que es fundamental, desde luego, para este abordaje. Además, pues estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, dentro de ese abordaje, lo que se estima en el panel de expertos es que para el diagnóstico de un punto gatillo miofascial, bueno, pues debe existir una banda tensa, un nódulo hiperirritable y además la mayoría de ellos considera que el dolor referido debe ser existente. Diferenciaremos más adelante entre punto gatillo latente y punto gatillo activo y esto hace alusión nada más que el paciente acude con el dolor a consulta, ¿no? Y que cuando yo comprimo un punto gatillo y aparece un dolor, ese es el dolor que reconoce el paciente como suyo, ¿no? Y por eso esa etiqueta le permite categorizar a ese punto gatillo como punto gatillo activo. Referente a un punto gatillo latente, la única diferencia es que no va a presentar dolor referido en ese momento y que sí aparecerá a la palpación y que en cuyo caso el paciente no lo va a reconocer como suyo, pero a partir de ahí todos los fenómenos sensoriales y autonómicos pueden estar igualmente presentes, tanto en un punto gatillo activo como en un punto gatillo latente. Lo que hace especialmente, voy a decir, entre comillas, peligrosos a los puntos gatillo latentes porque pasen desapercibidos. Entonces, bueno, de ahí vuelvo a insistir en que una buena exploración, una buena anamnesis y una buena palpación no sustituye a ninguna prueba. Veremos ahora un poquito más adelante cómo esta palpación, como decíamos, es la herramienta más eficaz para el diagnóstico de punto gatillo. Y si bien es cierto que existen otras muchas, como pueda ser la ergometría, pueda ser la tensomiografía, la sonolasto, todas estas nos aportan otros datos que ahora el doctor Rodríguez nos va a comentar, pero como decíamos antes, ¿no? En consulta clínica y por el coste-eficacia, la palpación suele ser a día de hoy la más utilizada. Sobre esto, como decíamos antes, ¿no? Existen muchos artículos acerca de esa fiabilidad interexaminador. Y, bueno, quizás aquí, David, este es un paper vuestro, ¿no? Que sí que me gustaría que nos comentara, porque precisamente aborda este tema, ¿no? De la fiabilidad.
Sí, pues la verdad es que es muy interesante. Muchísimas gracias. Ya os digo, hay muchísimos artículos y pues mira, poder aportar nuestro granito de arena, ¿no? A los compañeros, pues siempre es un punto a favor. Y es realmente eso, es un estudio que realizamos publicado en Journal of Manipulative Therapeutics y sobre eso, la fiabilidad de la evaluación clínica en punto de gatillo relacionado con la musculatura relacionada del tobillo, ¿de acuerdo? Centrándonos en el tibial, en el peroneo largo y en el extensor. Entonces lo que veíamos es que al final cuando hay cierto componente de expertise, cierto componente al final nos acaba quedando una concordancia entre ligera y moderada, que está muy en relación con lo que comentaba ya Migbur en 2011, ¿de acuerdo? Respecto a la fiabilidad interobservador, también veíamos que llegaba a modificarse hasta en función del músculo que era valorado, ¿de acuerdo? Y es muy interesante porque estaba, o creemos que puede estar asociado incluso al perfil de profundidad de los mismos, ¿de acuerdo? Al final estamos hablando de un tibial anterior, un peroneo corto y un extensor digital, ¿de acuerdo? Un extensor de los dedos. Entonces, hasta los niveles de profundidad podían en ocasiones alterarnos. Esto lo estábamos haciendo un poco porque eran componentes que podían dar ese dolor irradiado cerca de la mortaja tibioperonea astragalina, ¿de acuerdo? Entonces yo además, pues como podólogo me llama mucho la atención porque hay muchos pacientes que acuden a consulta, seguro que muchos de los que nos estáis escuchando ahora desde vuestras casas, que aparecen con tobillos inestables, con esguinces crónicos que se definen mal definidos, estos perfiles que nosotros definimos a veces como inestabilidades crónicas, y a veces nos encontramos que hay alguna sorpresa y hay algún punto gatillo que es el que está siendo un poco cómplice de todo esto. Y luego también una cosa que nos llamó la atención es que, bueno, de esto hablaremos un poquito más adelante también, que es que a nosotros veíamos que había muy poca concordancia en la respuesta de espasmo local. Entonces también es un factor interesante porque ya vemos en el componente que nos ha comentado el doctor de las Peñas, con mejor en el consenso Delphi, cómo hay ciertos factores, ¿no? Que aunque todos forman parte de ese punto gatillo, pues algunos son un poco más protagonistas que otros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, encontramos ahí las imágenes de los componentes de palpación y del oro irradiado también, que como siempre, que no se me olvide. Yo estoy hablando ahora de este artículo, pero hay un montón de compañeros que son los que han trabajado también en él, ¿de acuerdo? Entonces, aunque esto estéis viéndome ahora mismo aquí una cabeza y que estoy yo solo, en realidad tenemos que pensar que están en todas las publicaciones, todas las cabezas de todos los compañeros que han colaborado detrás, ¿de acuerdo? Y yo simplemente estoy hablando ahora, ¿vale? Pero es un mérito pues de todos los demás, de Alejandro Garrido, de César Calvo, de todos los compañeros que van apareciendo en los artículos, ¿vale? Que no con lo que cuesta todo y cada uno de los artículos, no quiero por nada del mundo el dejarme a nadie atrás, que seguro que lo hago, pero mirar eso, que hay un montón de autores que han bregado mucho para llegar hasta aquí. Y volviendo al punto gatillo, eso, centramos estos artículos, estos músculos por el perfil que estaban asociado de dolor en la mortaja. Entonces es muy interesante porque a veces patología crónica, que eso de hablará el profesor Miñambres un poquito más adelante también seguro, esa patología crónica a veces está relacionada o está muy imbuida por otros factores que a veces descartamos. Y si vamos a lo local, a veces no vemos esos componentes. Nos llenamos la boca muchas veces con el componente de factores biopsicosociales y luego no pasamos de ver más allá lo que duele o lo que está enrojecido o lo que está inflamado, ¿no? Entonces, ver estos componentes nos llama mucho la atención. Bueno, ese es el mapa de dolor referido, ¿no? Que marcabais en el paper. De los diferentes músculos que has mencionado y esto, bueno, son las tablas que un poco describen los resultados de lo que has resumido antes perfectamente. ¿Vale? Luego, fíjate, igual, también me gustaría mucho esto, ¿no? Porque a veces nos basamos en este tipo de instrumentos para hacer un diagnóstico y que pueden ser muy válidos. Y sí que me gustaría un poco que comentaras tu experiencia, David, en si es tan necesario este tipo de instrumentación en el diagnóstico de un punto gatillo o bien tiene un uso más científico. ¿Cómo lo veis vosotros? Porque tú además trabajas en la parte clínica y en la parte docente investigadora y tienes esa doble visión. Pues mira, es súper interesante. De hecho, este artículo en concreto, mira, me trae un montón de buenos recuerdos de todos los compañeros de la Universidad Europea, a los que mando un abrazo gigante desde aquí. Beatriz Martínez, Silvia, Gerson, un montón de Mónica, un montón de compañeros. Y este experimento fue bastante curioso porque básicamente fue estábamos haciendo otro trabajo de investigación.
Y aprovechando que estábamos César Calvo, el doctor César Calvo y yo por ahí, pues cogimos unos puntos gatillo que encontramos allí, desarrollamos un estudio para ver cómo se comportaba. Entonces, la pregunta que haces es buenísima. Yo siempre quiero destacar que no hay nada que sustituya a ese componente manual, ¿de acuerdo? Ese componente manual y esa valoración no lo va a sustituir nunca. Ahora mismo tenemos ya niveles de evidencia un poquito más sólidos también y sabemos que la ecografía empieza a tener mucha fuerza en diagnosticar ese componente del punto gatillo y nos va a permitir posiblemente en poco el poder confirmar los diagnósticos clásicos con una ecografía o con una electromiografía, ¿de acuerdo? La termografía, que es un aspecto que me gusta mucho estudiar porque creo que tiene mucho potencial, o la tensomiografía, a día de hoy no son lo suficientemente sólidos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por hacer un poco el batido que hay de la ecografía, o sea, de los elementos de diagnóstico complementario. En la parte de la ecografía sí que comentaros que a día de hoy sí que en algunas características con un ecógrafo relativamente bueno, en el modo B, hay veces que se encuentra esa estructura hipoecoica, pero consideran que algunos autores que la imagen es más bien, el patrón ecográfico todavía no está muy claro, ¿de acuerdo? Entonces, hasta en el tamaño, ¿de acuerdo? Que nos hablan de pasar desde cifras inferiores al medio centímetro y algunos autores nos indican hasta los 3 centímetros. Entonces, a día de hoy, pues todavía no tenemos eso, ¿de acuerdo? No tenemos un consenso súper sólido de ese diagnóstico que llamaríamos instrumental. En nuestra publicación, que es una publicación muy, muy bonita, ya os digo, con todos los compañeros de la Universidad Europea, pues lo que hicimos fue un análisis en el que valorábamos la mecanosensibilidad, la sonolastografía mediante ecografía y la tensomiografía en diferentes puntos gatillo, latentes, activos y puntos controles. Y lo que veíamos es que, por ejemplo, en la tensomiografía, ¿no? La tensomiografía, por si acaso alguien no la conociera, pues es muy fácil. Lo que nos mide es la deformidad del músculo, la curva de deformación mecánica del músculo. Yo tengo 2 electrodos que van a generar una corriente compensada simétrica y entre medias tengo un émbolo. Entonces, cuando contraigo, pues ese músculo, como se va a contraer, va a empujar el émbolo y me dice, pues, cómo de rápido se deforma, cuánto se deforma, cómo se deforma y todo lo demás, ¿de acuerdo? Sin embargo, fijaros, la sonolastografía, ¿de acuerdo? Sí que nos daba datos más interesantes, porque igual que la mecanosensibilidad, usábamos también un ergómetro para hacerlo, porque encontramos que los puntos gatillo eran más rígidos, ¿de acuerdo? Y el umbral de dolor a la presión era más bajo. Entonces, quiere decir que esa zona era más dura, y eso es un criterio objetivo. La sonolastografía es el paso de ondas ecográficas a través del cuerpo, y me indicaba que esa zona, que había una zona donde había un punto gatillo, pues que esa zona era más dura al paso del sonido, pero que el umbral de dolor a la presión era más bajo. Entonces, mucho más en los activos, referente a los latentes y referente a los controles, ¿de acuerdo? Entonces, sobre un poco la idea general que comentaba el profesor Miñambres, pues indicar que tiene un bagaje y tiene un recorrido muy importante para la clínica, pero a día de hoy la parte clínica, de exploración clínica, es mucho más eficiente, ¿de acuerdo?, que esta parte de valoración. Lo que pasa es que en un futuro pues encontraremos seguro desarrollos más interesantes. La termografía es una técnica que he podido realizar algún tipo de investigación y yo estoy convencido que va a darnos muchas alegrías en el futuro, no solo en este campo, sino en otros. Pero pues a día de hoy lo que necesitamos es más recursos, más posibilidades de trabajar y más posibilidades de financiación para conseguir esos recursos y poder investigar en diferentes dispositivos. Claro, es una excelente respuesta. Creo que más completa no se puede dar, David. Fíjate, a mí me gusta apoyarme en ese tipo de instrumentos porque de alguna manera siempre nos dan datos objetivos, ¿no? Que son comparables en un futuro siempre y cuando el procedimiento pues, esté estandarizado, validado, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues incluso desde una perspectiva clínica, que en un futuro estoy convencido que se abaratarán los costes, igual que se han abaratado los ecógrafos, pues todas estas nuevas tecnologías irán disminuyendo costes y nos servirá también para ir, bueno, obteniendo datos en el día a día de una manera mucho más económica. Seguro que sí. Bueno, es un poco lo que comentabas antes, ¿no? Es el mismo, los resultados del paper que estabas comentando. Sí, el Salamaña, digo, es curioso porque, por poner un poco eso, ya os digo, fue un experimento que realizamos como un juego de los viernes. Nosotros, pues yo lo digo siempre, que me encantaría decir que somos los mejores y que tal, y que investigamos. Mira, nosotros investigamos en lo que podemos,
¿de acuerdo? Y hay gente que seguro que tiene más posibilidades y gente que tiene menos. Pero lo que hay que tener es el interés o la inquietud, ¿de acuerdo? Al final, cuando yo siempre digo que hay que apostar por los niños que suben el tobogán al revés, ¿de acuerdo? Que para subirlo por las escaleras ya han puesto hasta unas barandillas. Entonces, siempre que tengáis cualquier posibilidad, pues de verdad, intentar jugar algo, le damos un poco de formato científico, hacemos un pequeño experimento, cada vez lo vamos haciendo mejor y al final ese es como se construye el ortocognoscendi de una profesión. Entonces, aquí fijaros, pues con una sonolastografía, el que me diga, ¿no? Yo palpo con mi dedo y en teoría soy capaz de palpar con mi dedo si tengo un componente cinestésico muy bueno, una educación en palpación plana muy, muy adecuada, veo que hay un cambio de dureza, ¿no? Esto se ha dicho siempre. No habíamos hablado nadie de ecógrafos y esto ya se decía. Y, sin embargo, cuando pasamos las ondas de sonido, ¿de acuerdo? Encontramos que esas ondas de sonido tienen más resistencia. Pues es un aumento de dureza. Entonces, hay ciertos aspectos que, desde luego, que vamos desarrollando y que, pues, que seguro, lo que comenta el profesor Miñambres, que en el futuro pues irán todavía dando más objetividad, ¿no?, a todo esto. Entonces, desde luego, lo que siempre digo es que todos los fisioterapeutas del mundo deberían de tener un ergómetro en consulta al menos, ¿de acuerdo? Para poder valorar el umbral de dolor a la presión. Intentar objetivar un elemento tan subjetivo, ¿de acuerdo? Y que me va a permitir además ciertos factores, como pues para muchas cosas, simplemente pues cuando estoy realizando una técnica, pues o si ha mejorado en el día, si ha mejorado en la semana, si ha mejorado en el mes, si le duele en esta posición, si ha mejorado en esta posición, al final es cuánto te aprieto y cuánto te duele, pero de una manera más objetiva, con lo cual la fortaleza y el desarrollo científico que nos puede dar es altísimo. Fíjate, y no solamente el desarrollo científico, sino esto que acabas de decir es clave, porque la única manera de poder comparar una medida es cuando es objetiva, ¿no? Y un dato de un algómetro es objetivo y la puntuación de un cuestionario validado, como puede ser Roland Morris o el Net Disability Index o el PISA, son también valorables y comparables, ¿no? Que al final esto tiene una repercusión, creo que muy interesante a nivel límbico del paciente, ¿no? Cuando jugamos con esos miedos, con esas creencias que tiene el paciente, bueno, es una manera muy elegante de convencer, entre comillas, ¿no?, al paciente de que van mejorando, ¿no? Poco a poco, a veces esas negativas del estoy igual, con estos datos es una muy buena manera de ir viendo cómo mejoran los pacientes. Y además nos orienta mucho en el tratamiento. Hay una frase que decía un campeón mundial de ajedrez, Karpov, que decía que cuando tú evalúas mal tu posición, el siguiente movimiento que vas a realizar es siempre un error, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo parto de un modelo del que no he evaluado bien a mi paciente como estaba, la siguiente decisión terapéutica que tome posiblemente no va a ser buena. Y no es porque no tenga yo en mi arsenal y en mi razonamiento las posibilidades, es porque estoy partiendo de una base en la que no me entero. Yo soy muy malo cocinando, lo digo siempre, a mí se me queman hasta las ensaladas. Pero si alguien tuviera la posibilidad de repente objetivar un procedimiento, sabríamos cuánta sal hay que echar, cuánto hay que calentar. Entonces, eso nos ayuda mucho. El dar esas objetivaciones, coincido totalmente, Diego, que al paciente le da mucha seguridad, se siente mucho mejor y eso le ayuda también a la adherencia terapéutica, al cumplimiento terapéutico y a todos estos aspectos que también son importantes, que los hemos estudiado en algunas publicaciones sobre kinesiofobia, catastrofismo, miedo y evitación, que no se puede, desde luego, descartar. Hablamos del factor biopsicosocial al principio y parece que el psicosocial no vuelve a aparecer. Pues fíjate, qué bien lo has traído, Diego, que ahora mismo aparece justo aquí unas cuantas diapositivas después para que se vea que realmente creemos en ese formato biopsicosocial, ¿no? Claro, efectivamente. Fíjate, ahora aprovecho el hilo, ¿no?, de lo psicosocial. Bueno, pues como bien sabes, ¿no?, porque tú también estás detrás de todo esto, en Premium Madrid estamos desarrollando actualmente un estudio científico donde precisamente valoramos el impacto que generan los comentarios de los profesionales, en este caso los fisioterapeutas, sobre la fidelización y la adherencia en el tratamiento. Y, bueno, pues estamos muy, muy contentos, ¿no? Es nuestra primera aportación al mundo científico que llevamos persiguiéndolo un tiempo y, bueno, pues en este caso de la mano de la Universidad de La Salle, pues tenemos esa oportunidad de colaborar y crear este primer artículo científico, como os digo, que bueno, personalmente nos llenan de mucha ilusión, ¿no? Porque, como decía David, hacemos lo que podemos y con lo que podemos y aquí en Premium pues no nos sobran ni recursos y ni mucho menos tiempo, ¿no? Pero sigue con esa
con esas ganas, ¿no? Como suele decir uno de los directores generales, Sergio Vázquez, que Premium Madrid aporte a la ciencia y que la ciencia le aporte a Premium Madrid, ¿no? Tenemos ahí como una simbiosis o que deberíamos tener todos los fisioterapeutas. Por no irme demasiado del tema. Totalmente. Sobre los mecanismos de activación directos e indirectos, bueno, sabéis que son múltiples y muy variados, y de aquí reside la importancia de una buena anamnesis, y que un mecanismo de activación directo e indirecto puede ser una mala planificación deportiva. Hoy, sin más, por la tarde he estado con un paciente cuya principal patología es que nunca había corrido hasta sus 26 años y ahora, bueno, pues lleva un mes corriendo y ha debutado un dolor de rodilla, ¿no? Pues sin duda alguna el factor de activación no es otro que una mala planificación de la carga. Esto va de capacidades y cargas. ¿Puede activar un punto gatillo? Indudablemente sí. ¿La solución de eso va a ser pinchar el punto gatillo? Bueno, creo que es obvio y todos estáis pensando que no va a ser. ¿Pero va a ayudar a su recuperación, a esa puesta en marcha, a ese reinicio del sistema? Indudablemente sí. Entonces, bueno, de eso un poco es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estemos delante de un paciente. Estoy dándole aquí. Ahí estamos. Bueno, voy a volver atrás. Sí. Bueno, dentro de esos factores de activación, creo que por todos o por la mayoría es conocida la hipótesis integrada, ¿no? Que es a día de hoy la hipótesis más aceptada en el mundo científico como la probable causa de la activación de los puntos gatillo, con ese bombardeo permanente de acetilcolina que de alguna manera crea una despolarización permanente con esa segregación de calcio que libera o que mueve con esos puentes cruzados para la unión de la miosina, y que lo que hace en definitiva en el corto plazo es agotar el ATP, esa crisis energética, creando un acortamiento de la sarcómera. ¿Qué va a ocurrir? Que en ausencia de ATP, que sabemos que el ATP se une para liberar la unión de la actina y la miosina, no hay ATP, no hay liberación, hay acortamiento. Sobre ese acortamiento aparece una estructura más densa, en el que no hay flujo sanguíneo y en el que empiezan a aparecer una isquemia, una disminución del metabolismo, donde empiezan a acumularse pues todo tipo de sustancias que Jay Shaw demostró en su estudio, como hemos visto anteriormente. A partir de ahí, de esa acumulación de sustancias nociceptoras, lo que aparece es una sensibilización periférica, primeramente para posteriormente convertirse en una sensibilización central. Pero además de esta hipótesis integrada, está la hipótesis expandida, ¿no? Que nos va a contar David un poquito más pormenorizadamente con esos papers que sostienen esta hipótesis. Pues mirar, a mí esta hipótesis en realidad me gusta leerla o prefiero interpretarla al revés, ¿de acuerdo? Desde la parte de abajo. En vez de verla como hemos hecho anterior en la hipótesis integrada desde arriba hacia abajo, recomendaría a todos, viendo la diapositiva que tenéis en la pantalla, que lo vierais de abajo hacia arriba, porque la clave es al final ese incremento de frecuencia, esa contracción de la sarcómera y esa banda tensa, cómo está asociada con una regulación al alza de la acetilcolina y ese incremento de la concentración en el ciclo sináptico, ¿de acuerdo? Y al final es que viene todo gobernado por un mecanismo, en muchas ocasiones, de una hipoperfusión y de una activación del sistema nervioso simpático, en el que lo que tengo es un componente acidificado de pH con liberaciones del ion hidrógeno más. Tenemos un componente de isquemia, tenemos un componente de hipoxia, que va a estar asociado además a componentes de lesiones musculares, con lo que hablábamos de las citoquinas, la bradiquinina, pero es que esa liberación del ion hidrógeno lo que hace es activar esa nocicepción, ese dolor, con lo cual genera ese componente doloroso de tensión, ¿no? Entonces, al final me da un poco una explicación, juntando como, me gusta explicar que es como juntar la hipótesis integrada con mecanismos ya más histoquímicos casi, con lo cual acaba creando una hipótesis expandida que me explica varias partes, pero que el final, que es lo que es casi más importante, es cómo todo esto se está conjugando para esa contracción de sarcómero, que hemos hablado además con un acortamiento propio de los sarcómeros al principio y esa presencia de banda tensa. Así que, en efecto, es muy, muy interesante. Todo esto además hay que añadirle luego los sistemas moduladores de dolor. Entonces, ya queda un componente en el que tanto normalizar la tejido y el normalizar la función es un elemento altamente complejo. Por eso es tan interesante.
Quizá lo más bonito de todo esto es los dos artículos que vienen a continuación, ¿no? Y que vienen un poco a demostrar científicamente la realidad de esta hipótesis y que en muchas ocasiones los detractores del punto gatillo, bueno, sostienen que esta entidad clínica no existe y por lo tanto no puede ser tratada. No obstante, un equipo de investigadores españoles que Claro, David y conoce. destacar el papel de, que antes no lo hemos nombrado también, Manuel Santa Fe, la gente de la Rovira Vigil y el equipo de investigación que tienen, que son además excelentes personas y también, como todos los anteriores que hemos nombrado, igual que los compañeros de la Salle, los compañeros de la Complutense, de la Europea, de la Universidad Rey Juan Carlos, al final si tienes que ser buen investigador tienes que intentar también ser buena persona, pues que llega y se preocupa, ¿no?, de desarrollar un modelo en una oreja de un ratón, de un punto gatillo, infiltrando un agente químico, ¿no? Es que esto hace años en nuestra profesión era impensable, ¿no? Que alguien hiciera una demostración tan profunda y a la vez tan elevada de este tipo. Entonces, claro, se veía que eso aparecía esos nodos de contracción y entonces lo que se le puso fue un anticolinérgico y aumentaba la neurotransmisión en la hendidura sináptica. Y lo que había es que aparición en el elevador de la oreja del ratón, ¿de acuerdo? Y claro, había ruido de placa, que eso ya es una demostración física de que algo raro estaba pasando allí, con lo cual es una preciosidad. Tanto este como el siguiente artículo, si puedes poner, por favor. Sí. Exacto, en el que al final lo que hacía luego era ver qué pasaba si pinchábamos, que todavía era más interesante, ¿de acuerdo? Y entonces al final, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros cuando hay un componente de regeneración muscular, ¿de acuerdo? Que tenemos claro que siempre se gobierna de la misma manera. La principal los músculos no se regeneran solo, los músculos se regeneran a través de unas células que se llaman células satélite o células de Mauro. Eso es el principal elemento de regeneración muscular que la descubrió un neurofisiólogo Mauro, en este caso, en 1967. Y lo que vemos es que hay un componente muy asociado al factor de crecimiento TGFN1 y ese es el que hace que, en función de si luego tienes inflamación persistente o no tienes inflamación persistente, hagas un miofibroblasto o hagas un miocito. Claro, esto tiene un aspecto muy interesante porque una de las grandes preocupaciones que podíamos tener es, oye, y si yo pongo aquí esta aguja, no estaré interrumpiendo ese proceso en el que, ¿no?, todos tenemos más o menos que los procesos de base colágena, al principio hay un proceso inflamatorio, luego lo que encontramos es un proceso de remodelación, llevamos ladrillo, luego regeneramos, luego, ¿no?, vamos haciendo diferentes aspectos y aquí veíamos que no, que las conclusiones es que nos dice que no perturbaban las fases de regeneración y de renovación de la fibra, con lo cual es interesantísimo para poder desarrollar con tranquilidad, ¿no?, esta práctica clínica. Pues fantástico, fantástico, sobre todo por la calidad de estos estudios, ¿no? Y que, como decías antes, que tengamos la suerte de que sean investigadores españoles los que han llevado a cabo esta demostración es magnífico. Bueno, sobre el dolor referido, igualmente hay bastante escrito, sobre todo lo más importante es que tengamos esa capacidad clínica para diferenciar entre dolor referido provocado por un punto gatillo o dolor referido provocado por otras estructuras del cuerpo, con ese juicio clínico y ese razonamiento que tiene que estar en nuestro poder para poder llegar a la conclusión de que lo que necesita mi paciente es una punción seca. Sobre todo entendiendo que es un fenómeno frecuente en la práctica clínica y que se percibe en la zona alejada del cuerpo. Voy a pasar esta zona un poquito más rápida, porque sí que me gustaría hablar brevemente sobre esa evidencia científica que hay en los puntos gatillo y de la que David ha investigado tanto, porque no nos hemos dado cuenta, David, pero nos quedan 10 minutos, como aquel que dice, de charla. Podría esta charla durar 3 horas, seguiríamos hablando. No hay nada mejor que quedarse o que estar a gusto hablando de algo y que te puedas seguir ahí. O sea, eso es lo mejor. Lo malo sería que no tuviéramos contenido y que estemos relajados hablando de algo tan interesante. Es fantástico. Pues será por hablar. Entonces, fíjate, sí que me gustaría hacer una pequeña parada y por no robar mucho tiempo, sobre la respuesta de espasmo local. Se ha escrito mucho sobre la respuesta de espasmo local
La última tendencia es que la eficacia de la punción seca quizá no sea tan respuesta de espasmo local dependiente. Y si bien es cierto que en los artículos no hay un gran consenso sobre si es necesaria o no su aparición, ni tan siquiera el número de respuestas de espasmo local que hacen falta para poder determinar que la punción seca es eficaz, ¿no? En la práctica clínica vemos frecuentemente grandes respuestas de espasmo local sin grandes beneficios y viceversa, ¿no? Puntos gatillo que apenas reaccionan y que el paciente tiene grandes beneficios. ¿Qué te parece esta perspectiva, este punto de vista, David? Pues es un tema muy interesante. De hecho, ya os digo, además incluso asociado a la propia valoración. Tampoco nosotros encontrábamos que fuera un elemento tan resolutivo como se creía al principio. Yo recuerdo al principio, hace muchos años, cuando se empezaba a desarrollar estas técnicas, que tenías que tener cierto número de repeticiones, incluso cuando no se sabía si hacer la técnica de entradas y salidas, o uno de los grandes defensores, una de las grandes historias era que con la técnica de entrada y salida o con la técnica pues podías tener más o menos respuestas de espasmo local. Yo creo que al final no es tan importante la respuesta de espasmo local. No creo que sea tan importante. No juega un papel tan importante en un proceso tan complejo como una modulación. Pero en realidad creo que los estímulos, los componentes tan locales o las respuestas tan locales no dejan de ser una respuesta específica que no tiene por qué llevar asociado un componente tan global como todo lo que hemos visto en el componente de médula ascendente o inhibición o los patrones de perpetuación. Al final, el punto gatillo es mucho más que haya una contracción en ese punto o que no la haya, o que haya una respuesta de espasmo local en ese punto cuando yo pincho con la aguja o hago De hecho, incluso otro de los aspectos que vemos es que mejoran relativamente parecido en muchas publicaciones que hemos realizado ahora, asociado en atletas, en triatletas. Había una respuesta muy similar de curación o de mejora, mejor dicho, porque hablábamos de términos funcionales, de términos electromiográficos, de términos de rango articular de diferentes eventos, incluso también termográficos, y la respuesta era muy parecida entre hacer punción seca profunda y compresión isquémica. Con lo cual no teníamos ahí ese componente. No creo que sea el responsable, ni mucho menos, de la mejora de nuestros pacientes. Sí, estoy de acuerdo. Incluso apostaría porque la respuesta de espasmo local tenga más que ver con la creencia del paciente, igual que cuando haces una técnica de osteopatía y suena o no suena, a veces es también ese input que recibe el paciente a nivel emocional quien pueda llegar a determinar, bueno, pues que el tratamiento tenga ese punto eficaz o no, ¿no? Como decía, sí que me gustaría hablar que comentaras brevemente, ¿no? El tema de la eficacia, sobre todo porque está últimamente como muy en entredicho, ¿no? Mucho paper a favor, mucho paper en contra y sobre todo una de las cosas en las que en nuestro curso damos mucho valor es al análisis de la evidencia científica desde una perspectiva de lectura crítica, ¿no? No vale todo lo que está publicado y todo lo que está publicado, aunque sean revistas de alto impacto, merece la pena ser analizado, ¿no? Porque de un buen análisis nace una buena interpretación clínica y eso es lo que al final yo me puedo llevar a mi consulta, no el que el paper sea el que sea, ¿no? Entonces, David, sobre esto sí que tú eres el experto y ahí lo dejo en tus manos. Pues mira, muchísimas gracias. Yo uno de los aspectos que me gusta destacar es que el problema que creo que ha existido, una de las cosas, más que problema, una línea de mejora de la punción seca, es que debemos de seleccionar a los pacientes que necesitan realmente este tratamiento. Y en ocasiones esta técnica ha estado usada en más ocasiones de las que deberíamos de habernos usado. Y por eso no tiene todavía mejores resultados. La punción seca tiene muy buenos resultados, pero todavía tendría mejores resultados si solamente pincháramos, por así decirlo, los pacientes que necesitan ser pinchados, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería lo más importante. A nivel de evidencia científica, encontramos que hay mejoras significativas en casi todos los artículos, o lo que encontramos es que casi siempre encontramos que hay unas líneas de mejora. Ahora bien, esas líneas de mejora, en ocasiones, cuando las comparamos con tratamientos, además de los grupos control, encontramos que no hay diferencias significativas. Ahora hemos encontrado una publicación recién publicada en HOSP, posiblemente la más importante o que de las más potentes del mundo que publican sobre investigación en punción seca, y encontramos que no había grandes beneficios de añadir esa punción seca. En nuestros propios artículos encontrábamos también este componente que os estaba comentando, que en ocasiones la compresión isquémica ofertaba resultados iguales a la punción seca.
Pero claro, volvemos a la base que puede ser que el problema haya sido la elección histórica de estos pacientes. Todos estos artículos que estamos viendo, si observáis a la derecha de vuestras pantallas, en todos aparece siempre mejoras en punción seca, ¿de acuerdo? Pero lo que pasa es que es muy interesante el observar contra qué estábamos comparando. Y en ocasiones comparábamos contra waiting lists o comparábamos contra otras técnicas o diferentes aspectos, ¿no? Entonces, para mí lo que es fundamental es a la pregunta de ¿debemos de hacer punción seca en nuestros pacientes? Y digo, sí, sin ningún tipo de duda. Y ahora digo, a los que necesitan punción seca, ¿de acuerdo? Y esto es lo más difícil de todo, porque la técnica de punción seca, salvo alguna zona que sea especialmente comprometida, no es una técnica espectacularmente florida o espectacularmente difícil, ¿de acuerdo? Se desarrollan formaciones adecuadas para tener una buena perspectiva, una buena protección, para no hacer daño a mis pacientes, porque si hago punción seca sin hacer un buen desarrollo científico, sin hacer una buena formación, me puedo encontrar pues, que a alguien le hago un daño neurológico en el radial, o a un paciente que le hago un neumotórax, o hago lesiones graves, ¿no? O pincho un paquete vascular nervioso y he tenido un problema grave. Pero para mí la clave de la punción seca es, sin duda, elegir el paciente que necesitaba realmente la punción seca. Y pasa lo mismo con muchas disciplinas terapéuticas en nuestro campo. Parece que cuando desarrollamos algo, yo lo digo muchas veces, y a veces me río con el profesor Diego Miñambres, que decimos muchas veces lo de que en formación de punción seca que no hay que pinchar. Y parece como que es al revés. Pero no, es que hay que pinchar o hay que hacer punción seca solamente cuando hay que hacer punción seca. Y cuando no, cuando lo intentamos hacer para muchas cosas, pues no nos vale. Es una técnica que, yo lo digo, que pasa como con muchas otras que ocurren en fisioterapia. El kinesiotape, cuando apareció el kinesiotape por primera vez en el uso, se empezó a usar luego para pacientes neurológicos, para pacientes con linfedema, para pacientes con dolor, para pacientes... Es muy raro que una técnica funcione muy bien para pacientes muy diferentes, en muy diferentes patologías, en muy diferentes estadios. Si conseguimos entender esto como una caja de herramientas muy grande, donde de repente tenemos una herramienta para cada situación, si sabemos seleccionar la herramienta, vamos a poder hacer maravillas. Si te pones pesado, al final eres capaz de, en vez de clavar un clavo en la pared, clavar un tornillo. Si coges una pared y coges un tornillo y te lías a darle con el martillo, lo acabas clavando. Pero la idea del tornillo no era eso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco la idea que tendríamos que tener sobre la punción seca. El que cuando tenemos los conocimientos científicos, la formación adecuada, los desarrollos importantes, pues acabamos eligiendo bien a nuestros pacientes y los resultados terapéuticos son espectaculares, porque sabemos elegir mejor. Fíjate, qué buenísima respuesta. Me encanta, David, escucharte porque creo que la coherencia con la que hablas siempre es envidiable, ¿no? Y alguien como tú, que ha vivido la parcela clínica y que vive la docente y la investigadora, sin duda alguna esta opinión es muy válida, ¿no? Al otro lado de la pantalla tenemos muchos chicos que acaban de terminar o están empezando a terminar o están a punto de terminar. Y todas estas opiniones de alguien que lleva trabajando como tú un montonazo de años o como yo, que no investigo, pero veo muchos pacientes, bueno, pues es relevante, ¿no? Desde esa parte. Y oye, es un gustazo escucharte siempre. Fíjate, en relación a eso que comentabas, ¿no? Lo importante de la formación. Nosotros la formación, cuando empezamos a diseñarla, siempre creímos y apostamos por la buena formación. Y en este caso, el claustro de profesores que forma este curso de 80 horas de duración, lo formamos 7 profesores, entre los que vemos más de, os voy a decir, redondeando un poco, en torno a 900 pacientes al mes. Quiero decir, esos 900 pacientes mensuales nos dan un bagaje clínico muy importante. La mayoría de estos docentes que forman parte del equipo Premium Madrid imparten clases en másteres oficiales, en posgrados, en universidades, con lo cual, bueno, tenemos un expertise en ese caso muy amplio, ¿no? Lo más importante de nuestro curso quizás sea que tratamos pacientes reales al final del curso, supervisados por los profesores del mismo, para concretar precisamente eso, ¿no? Que el paciente que viene a tratarse al curso, si de verdad necesita que lo pinchemos, lo vamos a pinchar. No porque sea ni siquiera un curso de punción seca, vamos a terminar pinchándolo, ¿no? Y esto es relevante, porque solo así entenderemos cuando la punción seca es una herramienta eficaz. Si pinchamos a cualquier paciente, desde luego perderemos el criterio y el norte, si me apuráis. Para esta edición nueva será un formato nuevo para nosotros también, es un formato semipresencial, donde la teoría la vamos a
a impartir a través de un campus virtual. Y luego los módulos prácticos, que serán los 3 siguientes, indudablemente tienen que ser presenciales. No contemplamos desde el Centro de Formación del Premio Madrid que la práctica de fisioterapia pueda ser online y mucho menos en algo invasivo como es la punción seca, con tantísimos peligros como puede existir si no nos ceñimos a unos criterios de seguridad firmemente establecidos. Entonces, como veis en la pantalla, tenemos 3 fines de semana dedicados a la práctica exclusivamente, donde la teoría se irá colgando previamente a esos módulos para que lleguéis con la teoría aprendida a esas fechas, ¿no? Digamos. ¿Por qué vamos a hacer este curso? Bueno, pues porque vamos a hablar todo esto que estamos hablando. Ahora hay una pregunta en el chat que nos habla sobre la electropunción seca. Por darte una respuesta rápida, te diría que es un tratamiento eficaz, como lo pueda ser, por supuesto que sí, la punción seca, pero igualmente tiene que estar bien conjugada. ¿Por qué? Porque aquí se juntan 2 factores. Uno, que la punción seca esté bien aplicada. 2, que la electroterapia esté bien dosificada. ¿Qué sucede con la mayoría de la electroterapia? Que está mal aplicada. Establecemos tiempos de aplicación de 15 a 20 minutos para un TENS, cuando la ciencia nos dice que los tiempos no deben ser inferiores a 45 minutos, 1 hora. Por lo tanto, si colocamos 15 minutos, ¿el problema es el TENS? No, el problema no es el TENS. El problema es que nos hemos quedado cortos en el tiempo. Mismo ejemplo te podría poner con la magneto, con el ultrasonido y con cualquier aparato que queramos dosificar de electroterapia. En tanto y cuanto esté bien aplicada, sí que se considera un tratamiento eficaz. Y fíjate que la electropunción seca, que es como se llama, electropunción seca, no electroacupuntura, porque la electroacupuntura hace alusión al uso de energía eléctrica sobre los puntos de acupuntura y no tienen nada que ver, aunque sean comunes y dependiendo del autor coincidan hasta en un 95%, puntos gatillo y puntos así, los puntos de acupuntura. En este caso, el concepto no tiene nada que ver. Sobre una electropunción seca, como te diría, bien aplicada puede ser tanto o más efectiva o tanto o igual de efectiva que la punción seca. Lo único que en el momento en el de aplicación difiere bastante. ¿Vale? Difiere bastante. No sé si, David, ¿quieres comentar algo al respecto? Explicado perfectamente. Sobre todo porque la siguiente pregunta, David, me va a encantar que la respondas tú. Te la voy a leer porque es una pregunta que a mí me encanta escucharte cómo la respondes. Por ese... Claro. Esto, sí, es un tema que nos pregunta, como veis, Raúl Daniel nos pregunta que cuál es la diferencia entre una contractura muscular y un espasmo. Y entonces yo te digo, David, ¿la contractura muscular existe? Mira, la contractura muscular, y aquí pongo a otra persona que hay que destacar, que es Goicoechea, un profesor excelente, ¿de acuerdo? Y él habla mucho de la contractura y hace un ejemplo parecido a esto, ¿no? De la contracción. Solamente hay un momento en el que tenemos una contractura. ¿Carlos o Arturo? Los dos son buenísimos. Los dos. En este caso. No, sí, los dos son buenos, sí, por Dios, no me malinterpretéis. Sí, los dos son extraordinarios, sí. Pero al profesor al que tú haces menciones. Sí. Sí, está hablando de Arturo, pero que los dos son muy buenos en fármaco. Tanto el más joven como el mayor, los dos son fantásticos y son muy buenas personas. Lo que quería Carlos Goicoechea. Sí, claro. El problema es eso, que hablamos de contracturas, a veces hemos caído un poco a veces en que al educar a los pacientes intentamos poner ejemplos y de que tiene nudos, de que tiene contracturas, y eso no existe. Mira, los músculos se contraen y se relajan, se contraen y se relajan, se contraen y se relajan, que lo ha explicado muy bien el profesor Miñambres, ¿vale? Entra pues a través del túbulo T, hay una descarga eléctrica que vacía el retículo, saca calcio 2+, se une a la tropomiosina y empieza el movimiento de 100 pies. Y solamente hay un momento en la vida en que ese no, ¿de acuerdo? Y se queda esa contractura o esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, eso solamente ocurre en una parte y es cuando nos morimos, es el rigor mortis, ¿de acuerdo? Entonces, esto que a veces hemos hablado mucho con los pacientes o que hemos trasladado muchas veces de lo que es la contractura, lo que es un nudo, hay que elevar un poco a veces lo que es un poco la pedagogía con la parte clínica o la parte científica, sobre todo porque hemos visto que esa pedagogía está funcionando mal.
Eso lo hemos usado durante muchos años para intentar explicar a los pacientes. Tienes un nudo, tienes una contractura, y al final estamos haciendo un flaco favor a nuestro paciente, porque lo que nos dicen desde ahora mismo las últimas publicaciones o los más interesantes sobre esto es que lo que estamos creando son pacientes que recaen mucho ya en el tratamiento pasivo por estas explicaciones que hemos desarrollado, siendo demostrado que para un elemento activo lo más interesante es normalizar la función, terapia activa. Entonces, el paciente, si generas esa dependencia, al final el resultado es malísimo. Entonces, eso sería sobre todo un poco para dar la explicación. Maravilloso, me encanta. Siempre que sale una pregunta en relación a las contracturas musculares, siempre me gusta escucharte porque bueno, me encanta. Es una de esas preguntas que siempre deseo que te caigan porque me gusta siempre escucharte. Aunque te haya escuchado 1000 veces, me encanta oírte. Bueno, y por seguir un poco, ¿no? En nuestro curso sobre qué hacemos mucho hincapié, en el razonamiento clínico y el pensamiento crítico. De nada sirve cuánto de bien pinchemos un punto gatillo, que entre nosotros, sin que nos oiga nadie, no es muy difícil. Pero es cierto que si no lo aplicamos cuando debemos, pues no sirve de gran cosa. Daremos una buena base de neurofisiología del dolor, de la fisiopatología del dolor y, por supuesto, hablaremos de sensibilización central y periférica y hablaremos de los últimos conceptos más actualizados de ese dolor miofascial y, por supuesto, de los mecanismos de acción que existen a través de la punción seca. Vamos a hablar muy bien sobre cómo valorar cada una de las acciones y músculos que vayamos a pinchar posteriormente y haremos una breve introducción con el tratamiento global, porque en nuestro curso todos los tratamientos conservadores tienen una perspectiva fascial, no son tratamientos de compresión isquémica o compresión intermitente, sino que desde una perspectiva fascial es desde donde abordamos estos tratamientos locales y globales. Por supuesto, contemplaremos la perspectiva biopsicosocial con ese análisis de esas banderas y, como acaban de ver con el doctor Rodríguez, pues hablarán de evidencia científica, por supuesto. Trabajamos siempre con grupos reducidos de alumnos en nuestro aula nueva, con unas dimensiones que nos permiten mantener la distancia y los criterios de seguridad existentes a día de hoy para protegernos de la COVID-19 y, como hemos hecho en nuestras últimas 10 ediciones, trataremos pacientes reales al final de nuestros cursos, que son casos clínicos reales porque son pacientes de la clínica que acuden con dolor. Sobre todo en nuestro curso vamos a hacer mucho hincapié de los criterios de seguridad y los peligros existentes en la punción seca porque son reales y porque bueno, podemos cometer un error y en un error con punción seca es un error grave. Y en nuestro curso entregaremos siempre un dossier con estos test ortopédicos y con toda la teoría que veremos durante la parte online. Se entregarán igualmente unos dosieres. Este curso está dirigido a estudiantes de último año y a fisioterapeutas graduados, como se pueden imaginar. Este es nuestro aula que está en Pozuelo. Hemos decidido trasladarlo allí por cuestiones de amplitud de espacio, porque tampoco hay zona azul y porque la facilidad de aparcamiento es mucho mayor. Está apenas a 10 minutos, 15 minutos del centro de Madrid, por lo tanto el desplazamiento tanto en transporte público como en coche propio es muy fácil. Estamos justo a la salida de la M40, muy cerquita de la Universidad Francisco de Vitoria, para que lo ubiquen en el mapa. Así que allí les esperamos. Lo más importante, chicos y chicas que nos estáis viendo, en 48 horas acaba el periodo de pronto pago y el precio que ahora está en 695 pasará a 785. Es un descuento muy importante que solamente dura las próximas 48 horas. El curso está a puntito de confirmarse, así que os esperamos y aprovechar estos 2 días para apuntaros porque, como os digo, pasados estos 2 días no hay marcha atrás y ese descuento se perdería, así que os invito fuertemente a que lo aprovechéis y a que disfrutéis de esta formación con este equipo docente maravilloso. En México vamos a hacer formaciones, pues hasta el año pasado hacíamos, por consecuencia de la pandemia tuvimos que posponerlo, pero hemos hecho formaciones en Ciudad de México, en Puebla, en Querétaro y en Guadalajara, y donde por supuesto estamos dispuestos a volver. Ya estamos trabajando para intentar volver lo antes que podamos, en cuanto esta pandemia desaparezca.
estaremos por allá con todos ustedes. Pero ¿por qué no explorar otros territorios como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador? ¿Por qué no? Si alguno está interesado en que formemos un curso de punción seca, pues encantadísimos de ir para allá. Así que me comentan que hay una pregunta que nos dice que cuáles son los criterios para incluir a un paciente dentro de la punción seca. Paulina, muchísimas gracias por tu pregunta. Pues es un poco lo que hemos contemplado antes, ¿no? No es fácil responderte en una respuesta corta, ¿no? Porque, como hemos dicho, estructuras que provoquen dolor referido son múltiples en el cuerpo y donde, entre otras cosas, las creencias del paciente, las experiencias previas van a determinar si la punción seca puede ser o no eficaz. Y entendiendo que sí llegamos a la conclusión de que el punto gatillo es el responsable del dolor presente del paciente y que no hay ninguna contraindicación que lo contemple o que lo evite, pues la punción seca podría ser eficaz. Sé que la respuesta es muy abierta, es muy ambigua, pero como bien decía el doctor Rodríguez, meter en el saco a todos los pacientes para pincharlos es difícil, no es viable. Lo primero te diría que para verificar que la punción seca va a ser eficaz con tu paciente es que el punto gatillo es la entidad anatómica responsable del dolor actual de tu paciente. Si es así, adelante, punción seca. Como te he dicho, si no hay ninguna contraindicación que lo evite. A partir de ahí, el punto gatillo puede coexistir con otras entidades anatómicas. Un dolor facetario, un dolor facial, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que, bueno, más o menos espero haberte respondido. Doctor Rodríguez, ¿algo que comentar al respecto? ¿Cómo lo verías tú? Opino, la respuesta ha sido muy buena porque es una perspectiva muy general para desarrollar y sobre todo, antes de acabar, que no se me olvide el daros las gracias por la invitación, por poder comentar un poco de nuestras investigaciones a los compañeros, dar las gracias a los compañeros que han estado, a Guillermo, que ha estado ahí pendiente y ayudándonos con todo el tema de imagen y soporte, dar las gracias a Premium Madrid y sobre todo dar las gracias a todos, porque al final esto se hace para mejorar la profesión, el investigar, el hacer cursos, el formar, es cada vez poder ayudar más a nuestros pacientes. Así que nada, un placer haber pasado este ratito con el profesor Miñambres y espero veros a todos pronto, que será señal de que va la cosa mucho mejor. Pues nada, gracias a ti, David, porque sé que a esta hora intempestiva has hecho un esfuerzo tremendo por estar aquí con nosotros, así que gracias de corazón, porque es un placer siempre escucharte por todo lo que sabes y además, sumado al esfuerzo que has hecho, pues de verdad, mil gracias de corazón. Guillermo Tena, que estás ahí detrás de la cámara, que no se te ve, pero se te ha oído moviendo los hilos. 1.000.000 de gracias. Excelente presentación y excelente movimiento de planos y de diapositivas y de todo. 1.000.000 de gracias, Guille, porque igualmente sé que es una hora, bueno, pues aquí en España son las 10:15 de la noche y es tarde, así que... Y, por supuesto, gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo, nos habéis escuchado. 1.000.000 de gracias. Os haremos llegar la presentación para que la tengáis y disfrutéis de ella. Y, por supuesto, os esperamos en nuestro curso. Recordar, 48 horas para que acabe el periodo de pronto pago y ojalá nos veamos en la formación y podamos aprender de las últimas novedades de punción seca y de tratamiento del dolor miofascial, como os digo, siempre de una perspectiva global y contemporánea, siempre actualizados. Así que nada más, no robo más tiempo a ninguno de todos los que estáis aquí. Buenas tardes a México, Argentina, Chile. Gracias de verdad a todos los países, Colombia, Ecuador, Brasil, que nos estáis visitando. De verdad, un abrazo muy fuerte. David, Guillermo, gracias de corazón por haber estado hoy aquí, por el esfuerzo enorme que habéis hecho. A vosotros.